Lady, a ver, llegó Lady. Hola Lady, buenas noches, bienvenida. Lady, eso, buenas noches. Bueno, vamos a abrir por acá la base de datos. Servicios. Y vamos a dar pues como un repasito de lo que hicimos la semana pasada, ¿cierto? O la semana antepasada más bien. Listo, entonces dentro de nuestra base de datos, entonces recordábamos que hacíamos un ejemplo con una casa y que las tablas venían siendo como cuartos de la casa, ¿cierto? Y lo que íbamos a hacer era acceder a cada uno. Dentro de nuestra tabla de usuarios, que es la tabla general, es donde estamos haciendo la relación de las tablas directamente, ¿cierto? Entonces estamos colocando qué tipo de documento se relaciona directamente con una llave foránea que va a ser definición en este caso. Podemos utilizar el ID o en este caso definición, cualquiera de las dos, como llave primaria o como llave foránea. Foránea con foránea, ¿listo? Porque acá está la llave foránea. ¿Listo? Estado civil es igual, también tenemos una llave foránea y una llave primaria. En este caso utilizamos la foránea con la foránea de usuarios. ¿Listo? Vamos a ver los celes que habíamos colocado la vez pasada, de cómo hacíamos ese filtro de datos cuando vamos a colocar varias tablas, donde colocábamos varias tablas a hacer una relación. Este era el cele que teníamos por acá. Entonces definimos que dentro de la consulta, bueno, de hecho está aquí guardado. Definición en la misma, ¿cierto? Definición, listo. Daniel, dime. Sí, ajá, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, es probable que baje. Es que sí, siempre debe haber una tabla madre, ¿cierto? En este caso, la tabla madre de nosotros es usuarios. ¿Listo? Y esa tabla madre es la que se va a encargar de traer las otras relaciones. ¿Listo? Ajá. Sí, sí, es para buenas prácticas también. Dependiendo de la información, pues, que va a utilizar y qué va a llamar, ¿cierto? Pero sí, claro, es una buena práctica. Exacto. Entonces yo podría tener acá, esta sería una tabla madre, ¿cierto? Y las otras tablas, que serían las tablas hijas, por decirlo así, que serían las tablas de relación. ¿Listo? Estas son las que yo voy a llamar dependiendo de lo que yo tenga. Yo puedo tener, como usted dice, puedo tener una tabla donde solo llame los datos básicos, los IDs. ¿Listo? Eso siempre se necesita una tabla de relación entre las dos. Entonces, en este caso, ¿qué es? Si yo tengo, por ejemplo, esta tabla madre, yo podría utilizarlo de esta manera. Yo tengo esta tabla madre y digamos que acá yo voy a tener una tabla usuario.
Ya la tabla usuario no va a ser la tabla madre, ¿sí? Sino yo voy a tener una tabla acá usuario donde en la tabla usuario voy a tener ¿qué? Datos básicos que yo necesito. Necesito, por ejemplo, el nombre, puedo tener el apellido, de hecho es recomendable, nombre, apellido y digamos dirección, dentro de todos los datos que hay, dirección. ¿Listo? Y eso tiene obviamente, tiene un ID. Entonces, al momento de yo relacionar la tabla madre, entonces yo ya acá, yo voy a traer los usuarios, entonces acá voy a traer es el ID del usuario, ¿cierto? ID. Ahí ya lo tengo, ID usuario. Y acá tendría dentro de esa tabla madre ID usuario. Digamos que esta entonces es la tabla de estado civil. Entonces llamo el ID de estado civil, ¿cierto? ID de estado civil. Sí, listo. Y así comienzo a llamar todos los IDs, ¿cierto? Tengo la tabla madre donde estoy haciendo esas relaciones. Y es recomendable hacerlo así. Entonces, dentro de los usuarios, acá puedo tener una tabla donde yo no tenga otra relación, sino que en esta misma hago toda esa relación. ¿Listo? Ya sea de estado civil o la otra que tendríamos que sería tipo documento. Y así lo único que hago es, ahí ayuda a optimizar la base de datos para, para poder traer esa información. Algo importante también es que cuando yo haga las consultas, acá pues no va a meter ¿qué? Un porcentaje, ¿cierto? Porque me va a traer todos los campos de todas las tablas que yo estoy relacionando, en este caso las tres tablas. Entonces, si yo no necesito los otros datos, pues entonces no es necesario tenerlos yo acá, sino que defino simplemente los que yo voy a traer. Eso también ayuda a optimizar la base de datos. Listo, para que lo tengan en cuenta. Porque ella ya no tiene que hacer llamado a todos esos datos, sino que simplemente va a traer los que yo necesito. ¿Listo? Entonces, en este caso estamos utilizando usuarios como tabla madre, pero podríamos hacer que el usuario solamente tuviera los datos básicos y hacer otra tabla de relación madre donde yo llame todos esos IDs, como lo estamos haciendo en este caso. ¿Listo? Comprensible. Listo. Bueno. Ahora vamos por acá. Yo me luego siguiente movimiento de su cuenta. Ah, ok. Listo. Un correo por acá. Bueno, algo importante que yo debo tener en cuenta cuando yo hago esas relaciones es lo que se llaman los tipos de tipos de relaciones, ¿cierto? ¿Cómo funcionan ese tipo de relaciones? Entonces, encontramos, hay un tipo de relación, colocarlo, listo, hay un tipo de relación, busquemos otro color, este, listo, entonces tengo un tipo de relación que es el tipo uno a uno. ¿Listo? Entonces, el tipo de relación uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me estoy relacionando directamente un campo o un dato con otra tabla. ¿Listo? Simplemente yo estoy trayendo acá los datos de una tabla nomás. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo acá, por ejemplo, el ID, bueno, para este caso no serviría. Digamos que yo tengo una tabla relación color, que se llama color. ¿Listo? Y acá tengo una tabla de colores. Entonces, por ejemplo, acá el color sería rojo. ¿Listo? Entonces, el ID que yo relaciono acá va a ser el ID del color rojo. ¿Listo? Entonces, yo acá tengo una relación donde
Esta tabla solamente está trayendo un dato de acá, ¿listo? Porque es el único. Entonces, siempre va a traer un solo dato. Entonces, se llama relación 1 a 1. ¿Listo? Vamos esto para acá para no borrarlo y vamos esto acá. Pues esa es la relación de 1 a 1, donde yo de una tabla traigo solamente un dato y ese dato es el único que se va a relacionar. ¿Listo? Hay otro tipo de relación que se llama de 1 a muchos. ¿Listo? Entonces, este caso del usuario nos va a servir de 1 a muchos. ¿Listo? Entonces tenemos que en la relación 1 a 1, esta es la relación de un registro de una tabla que se asocia a un solo registro de otra tabla. ¿Listo? Ya tenemos ahí pone el ejemplo. Ahora, el que es relaciones 1 a muchos, quiere decir que yo de una tabla voy a traer muchos datos de otra tabla, una asociación de muchos datos de otra tabla. ¿Listo? Por ejemplo, el caso, ahí sí aplica el caso del usuario, ¿cierto? Yo tengo el ID usuario acá y ese ID usuario en la tabla usuarios, valga la redundancia, la tabla, porque blanca, es un color. Y en la tabla ID usuarios voy a tener muchos datos que voy a traer con ese ID. ¿Listo? Usuarios. En este caso, entonces yo tengo muchos usuarios, o sea, pueden ser 100, pueden ser 500, pueden ser 1000, y yo tengo que hacer esa relación donde ya no es 1 a 1, sino que es 1 a muchos. ¿Listo? Porque acá existen muchos usuarios, pero acá solo voy a llamar de a uno, ¿cierto? Pero con relación a una tabla que tiene muchos usuarios. ¿Listo? ¿Sí es comprensible? Sí, profe. Listo. Esa sería el tipo de relación de 1 a mucho. Entonces tenemos 1 a 1 y mucho y de 1 a mucho. Listo. Y está otro tipo de relación, ¿cierto? La relación de muchos a muchos. ¿Listo? Entonces acá sería de muchos a muchos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene esta relación? Es donde yo tengo muchos datos acá que se van a fusionar con muchos datos que yo tenga en otra tabla. ¿Listo? Un ejemplo de eso sería, por decir, eh, un estudiante, ¿cierto? Tiene muchas clases y una clase puede tener muchos estudiantes. ¿Sí? Entonces yo tengo acá la tabla clases, donde tengo un ID de clases. Vamos a ponerlo acá. Pongamos que está la tabla clases. ¿Listo? Entonces yo tengo la relación donde clases tiene muchos IDs de usuario, que son los estudiantes, en este caso. Vamos a llamarlo ID de usuario para acá. Y yo tengo una tabla que es estudiantes. Estudiantes. Entonces, en esta relación yo puedo decir estudiantes. Listo, en esta relación yo puedo decir una clase puede tener muchos estudiantes y un estudiante puede tener muchas clases. ¿Sí? Acá está, por ejemplo, la clase de matemáticas. De matemáticas.
Está matemáticas, tenemos por acá español, español, listo. Y acá tenemos al estudiante Pepito, tenemos al estudiante Carlos, tenemos a Daniel, por acá también, tenemos a Andrés, listo. Entonces en esta relación, pues, es lo más grande, ojo, listo. Entonces en esta relación yo tengo a los estudiantes Pepito, Carlos, Daniel y Andrés. Entonces Andrés puede pertenecer a la clase de matemáticas, pero también puede pertenecer a la clase de español. ¿Listo? Pepito puede pertenecer a la clase de matemáticas. Digamos que solamente, digamos que tiene otra por acá, matemáticas, química. Y Pepito puede pertenecer a la clase de química también. ¿Listo? Daniel puede pertenecer a la clase de matemáticas y a la clase de español y a la clase de química. A las tres. Es como se van haciendo las relaciones. Entonces acá, matemáticas tiene tres usuarios y Pepito pertenece a dos clases. ¿Listo? Entonces a esto se le llama una relación de muchos a muchos. Esta de uno a muchos y esta de uno a uno. ¿Listo? Eso para que lo tengamos en cuenta cuando vamos a hacer la relación. ¿Qué tipo de relación es la que nosotros vamos a manejar ahí? ¿Listo? Entonces, regularmente, por ejemplo, para lo que decía, nos decía Daniel ahorita, pues tenemos una tabla madre y otras tablas. Entonces, tenemos una tabla madre y tenemos otras tablas, las cuales se van a adherir por medio de un ID. ¿Listo? Ahí se pueden aplicar el tipo de relación, varios tipos de relaciones en esa misma, donde yo puedo tener, por ejemplo, acá tengo un usuario que es de uno a muchos, porque tengo muchos usuarios. ¿Listo? El estado civil sería de uno a muchos también. ¿Listo? El estado tipo documento también sería de uno a muchos. ¿Listo? Pero al contrario, yo puedo tener muchos tipos de documento dentro de la tabla madre. Ya tendríamos una relación de muchos a muchos. ¿Listo? Esa sería como la presentación básica de las relaciones que tenemos. Tenemos en cuenta que siempre son los IDs los protagonistas de nuestra historia ahí. ¿Listo? Y que cuando yo vaya a llamar tipos de definiciones, lo voy a hacer con los IDs. Entonces, esta parte quedó clara, ¿cierto? De cómo acceder a una tabla, que es con el alias o el mismo nombre de la tabla, perdón, que acá Nemo me lo marca, o con el nombre de la tabla, cualquiera de los dos puedo utilizar. Si quiero llamarlo por US o por usuarios.id, va a funcionar de la misma manera. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Pues estamos bien, ¿cierto? Sí, claro. No, te va a mandar acá al chat de acá, listo. Igual ahí está en la carpeta compartida también. Dale. No puede asistir, que son complejos. Ah, que dame un momento, por favor. Listo, está resolviendo por acá. Bueno, entonces esa sería como ya la definición de los tipos de datos. Entonces, simplemente tener en cuenta que tenemos unas cajitas
a las que llamamos tablas, donde las tablas tenemos unos datos y vamos a acceder a ellos mediante sus nombres. Es simple. Bueno, parece simple, pero es un poquito complejo, pero no es tan complejo tampoco. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ver por acá. Los tipos de relaciones que también podemos hacer. Hay muchas formas de hacer una sentencia SQL, varias, las que ustedes se imaginen, pero hay unas estándares, ¿cierto? Yo, por ejemplo, podría, yo no he intentado en esta base de datos, pero, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Digamos que yo voy a tener, eso es otra forma de hacer consultas. Entonces vamos a traernos la consulta de la tabla de usuarios. From usuarios. Vamos a quitar esa de aquí un momentito. Listo. Donde el estado, habíamos dicho estado, sea igual a activo. Yo podría, creo que en este motor de datos también funciona, hacer su consulta. Dentro de este select que hay acá, dentro de este select que hay acá, entre el select y el from, a donde yo traigo todos los datos, yo puedo traer los datos de diferentes maneras, ya sea en el nombre del campo, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer la celda, o puedo hacer su consulta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que puedo meter entre este espacio de acá, puedo meter otro select, ¿listo? Hacer otra subconsulta parecida. De hecho, ¿cómo lo hacemos? Yo tengo acá célula. Recuerden que cada vez que yo voy a llamar un campo, le coloco una coma. Entonces, ahí vamos a traer de la tabla tipo de documentos, vamos a traer el nombre con esta definición. Y funciona de la misma manera. Entonces, vamos acá y entre paréntesis hacemos un select. ¿Listo? Select, nombre del campo. Acá sí es importante, acá no permite colocar el asterisco, sino el nombre del campo. El nombre del campo se llama nombre. Tráigame el nombre para la tabla tipo documento, donde qué. Entonces, donde la llave foránea, lo mismo que estábamos haciendo en la otra subconsulta, la llave foránea sea igual a la llave foránea de tipo documento. Entonces, la llave foránea de nosotros, bueno, acá le vamos a poner un alias. Acá le decimos que donde tipo documento, donde nuestra llave foránea sería definición, entonces donde definición sea igual a, utilizamos US, que sería el alias de usuarios, punto, y la de usuario sería tipo docu. ¿Listo? Y a esto también le podemos poner bueno, les voy a hablar de eso. Y tiramos la subconsulta. Listo. Acá me trajo las cédulas que existen. Verifiquemos estas cédulas, cambiémosle los números para que no nos confundamos. 6, 8, 3 y 4. Para que sepamos que son datos diferentes. Listo. Volvemos acá. F9. Listo. Acá tengo todas las cédulas de la tabla madre. Estoy utilizando la tabla madre de usuarios y hago una subconsulta directa al campo nombre de tipo de documento. ¿Listo? Acá a estos campos que está uno trayendo, se les puede colocar también alias. ¿Sí? Acá
Ustedes pueden ver acá, me aparece es la subconsulta como nombre, ¿cierto? Pues yo puedo convertirlo en un alias, entonces ¿qué hago? Le digo as, en este caso a sería como, y le digo tipo documento, documento, ¿listo? Y ahí ya lo tengo, entonces tengo tipo documento. Recuerden que acá yo no puedo utilizar palabras separadas. Si yo las utilizo va a sacar un error, ¿listo? Las palabras deben ser juntitas. Tipo documento, ahí está. Y esto es una forma diferente a lo que hicimos la vez pasada, pero hace exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo sería? Bueno, esto sí me gustaría que le hicieran ustedes. Entonces, vean, vamos a retomar. Entonces, dentro del select y el from es donde yo coloco los datos que yo voy a traer, ¿cierto? Cédula, nombre, cosas por el estilo. Esta sigue siendo la tabla madre. ¿Listo? Siempre separado con una coma y las subconsultas siempre las voy a hacer con entre paréntesis. Y as sería el alias como y el nombre que le va a colocar a ese campo para que me lo registre, no como el select, sino algo que yo pueda manipular dentro de mis consultas cuando yo traiga ese nombre. ¿Listo? Y acá simplemente estoy haciendo el select a la tabla tipo documento y necesito hacer lo de la llave. ¿Listo? Les voy a pasar por acá, por el chat, esta es mi consulta y quiero que me hagan este mismo, pero para Estado Civil. A ver cómo nos queda, ¿listo? Ahí se los puse en el chat. El mismo dato del Estado Civil, ¿cierto? Estado, exacto, ok. Me traiga también el Estado Civil. Voy a traer, por ejemplo, solo el Estado Civil porque ya tenemos el tipo de documento, ¿no? Y acá, exactamente, exacto. Nombres, apellidos, nombres, hágale. Vamos a ver cómo nos va. Nombres, apellidos. Ok, nos falta una coma acá. Listo, ahí está. Entonces tengo nombres, apellidos, tipo de documento. Listo. Vamos a ver la otra que teníamos por acá, que sería esta. Y vamos a hacer que nos traiga lo mismo. Cédula, nombres, apellidos, sin dirección y el tipo de documento. Sin dirección, tipo de documento. Como hago para que no tenga que seleccionar? Ejecutar selección. Su nombre. Ejecutar consulta actual. ¿Qué le pasó? Esto. Qué raro. Porque no me deja, bueno. Ahí probamos nuevamente. De estado civil tengo la definición y el nombre, exacto. Casado, soltero. Ok. Vamos a quitarle ese ID. Mm, pero esto se debe poder. Mm, Control F. Ahora sí, listo. Ahora sí. Entonces acá sería
Esto no funciona acá. Tenemos este ID, pum, control F9. Listo, listo. Entonces acá vamos a quitar este nombre de acá. Selección. Link. Y esta nombre consulta. No.
Dímelo. Entre paréntesis por aparte. Porque esta pertenece a una tabla en específico. Ok. Eh, Exacto, sí. Exacto. El as es para el alias. O sea, la consulta viene hasta acá, ¿cierto? Pero el as es para definirle como un nombre. Dice cómo. As como tipo documento. Entonces el otro sería as estado civil. Listo. Ajá, exactamente. Es un nombre se le vamos a colocar para manejarlo más fácil. Entonces, toda esta malla se ejecuta entre el select y el front. Igual yo acá también puedo hacer consultas complejas. O sea, puedo hacer otro llamado dentro de esa, por ejemplo, una consulta como esta. No, siempre cuando yo voy a hacer una subconsulta, solo puedo llamar un dato. Acá no puedo llamar, por ejemplo, apellidos o definición, más bien como definición. Si yo hago eso, él me va a sacar un error, porque él solamente está preparado para un solo dato. Entonces, la definición, bueno, ahí definición, me sacó que estaba mal escrito, definición. Y miremos qué error nos saca. Dice, operador should contain una columna, o sea, él solo espera una columna, y acá yo le estoy diciendo que me traiga dos, entonces ahí ya tengo un error. Solo puedo traer un nombre de una columna, no más. Claro. Sí. Exactamente. Nombre también se llama igual. Ujú. Listo. Ajá, exacto. En este caso tenemos que Estado civil, como lo llamamos, eso. Entonces, por ejemplo, definición es la llave foránea, ¿cierto? ¿Por qué la llave foránea? Porque acá, si miramos definición, acá está CSVUN. Y cuando voy a la tabla usuarios, que es la tabla madre, tenemos CVSU. O sea, tenemos este campo. Entonces, esa va a ser la llave de nosotros. Entonces, tengo que decirle exactamente, exactamente lo mismo. Exactamente, exactamente. Claro.
Ajá. Pero no sería AC. Ojo, tampoco. Ojo, ojo con eso. Vamos acá. Listo. Vamos a desglosar. Entonces venimos acá. El campo, en este caso, tipo documentos. Para la tabla tipo documento y vamos a traer el, la columna nombre. Esta es la que vamos a mostrar en pantalla. ¿Cierto? El dato que nosotros vamos a traer en la consulta. Listo. Ese sería nombre. Listo. Dentro de nombre, yo tengo un campo que es una llave foránea. En este caso es definición. Entonces, acá no estamos utilizando la llave primaria, sino una llave foránea porque decidimos en su momento que vamos a colocar es las siglas, ¿cierto? Y esa sigla la tenemos en la tabla madre que sería usuarios. ¿Listo? Ahí vamos bien. Y si yo voy a mirar en tipo documento, entonces yo busco CC, si existe CC, está en el campo definición. ¿Listo? Entonces, usuario se debe relacionar con tipo de documento. ¿Listo? Exactamente, exactamente. Estado civil. Exactamente. ¿Y dónde está Estado civil? Los usuarios. Entonces, el mismo caso pasa acá. Donde definición, acá no utilizo, si quiero puedo colocarle un área, pero no es necesario, porque estoy haciendo referencia a una sola consulta de una sola tabla. ¿Listo? Entonces acá simplemente le coloco donde definición, que definición es el campo, que es mi llave foránea. Va a ser igual a la tabla usuarios punto tipo de documento, porque es donde yo tengo la relación. ¿Listo? Entonces lo mismo va a pasar con el otro. Y el as ya es para colocarle nombre a esa consulta. Tipo de documento. Listo. Exacto. Ujú. ¿Qué no le saca? Dale. Andrés y Roberto sí pueden trabajar o no, no lo han podido. Voy a tener No, que- pues yo estoy poniendo cuidado porque estoy un poquito embolatado, pero pues estoy tratando de tomar el hilo. Listo, listo. Ahí estoy escuchando lo que están trabajando como para ir teniendo en cuenta. Eso, no se compliquen tanto con el tema, simplemente es como aprender esas relaciones. Cuando ustedes tengan las relaciones listas, pueden hacer los celes que quieran para traer la información que O ustedes sea, quieran. ya, por ejemplo, los conceptos y todo lo que has explicado y lo que están haciendo, pues ya uno como que tiene la idea. Es como Listo, aprender los códigos y todo eso para uno aprender a aplicarlos. listo, listo. Entonces, bueno, a primera vista, si vemos ese select, eh, yo veo un error. ¿Por qué hay un error? Falta una coma. Porque recuerda que cada vez, así sea un select, es un campo diferente que yo voy a llamar, ¿cierto? Listo, ese como primero. Listo, esa era. Y ahí ya lo tenemos, estado civil. Eso les va a pasar mucho en programación. En programación siempre hay muchos errores por puntos y comas, por comas.
en SQLs también. Entonces hay que estar como muy pendiente. Entonces recuerden que cada vez que yo voy a llamar otro campo, así sea una subconsulta, debo ponerle coma para que él sepa que está separado. ¿Listo? Excelente. Primarias y foráneas. ¿Ah? Ajá, sí. Es lo mismo, solo cambia es exacto, sí. Exacto. Sí, eso es. Sí. Excelente. Listo. Entonces vamos a ver algo acá. Te voy a compartir nuevamente. Dale. Listo. Ahí están viendo mi pantalla. Listo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Yo voy a tirar esta consulta que está la de arriba y me trae estos datos. O sea, si acá no sé cómo, cómo abrir nuevas ventanas. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Para que me abra otra consulta acá, sin eliminarme esta. Acá no sé cómo hacerlo. O sea, se supone que es acá, consulta actual, pero me saca un error cuando la tiro. Entonces no sé. Bueno, entonces vamos a tirar esa que vemos ahí y vamos a tirar esta. Entonces, si yo voy acá, vamos acá, imágenes. Busquemos esta, la última. ¿Cuál fue esta? No es chambonada, pero hagámoslo así. Listo. Entonces, si yo tengo esta consulta, esta fue la de arriba, que es esta. Y esta es la de abajo. La de arriba fue la que hicimos la semana pasada. ¿Listo? Y esta es la de abajo, ya que es exactamente la misma consulta. ¿Sí ven? Cambias el orden, pues de pronto ahí y el nombre a cada tipo de documento por este, pero porque lo tengo acá como nombre. Pero es exactamente lo mismo. O sea, las dos consultas hacen lo mismo. ¿Listo? Ya dependiendo de lo que yo necesite, utilizo una o utilizo otra. Entonces, utilizo toda una definición con las tablas que yo necesito o voy simplemente, por ejemplo, en estos casos que es solamente un dato, pues uno recomienda hacer estas consultas. Pero si yo voy a necesitar más de un dato para no estar haciendo, por ejemplo, si yo necesitara acá, por ejemplo, también el ID, ¿cierto? Tendría que hacer otra subconsulta y decirle acá ID data. Pongámosle acá. Listo. Entonces ahí tendría que hacer otra subconsulta para traer el ID. ¿Sí? Pero entonces, si yo ya necesito más datos, entonces ya traigo la tabla y ya la relaciono más bien directamente. Porque acá simplemente yo le coloco, tráigame el ID de la tabla Estado Civil, que se llama TD punto y listo. Acá lo traigo. ¿Sí? Entonces, si yo solamente necesito un dato de esa tabla y que no veo utilizando ninguno más, entonces puedo tirar una subconsulta. ¿Listo? Pero si necesito ya más datos de esa tabla, entonces más bien hago una relación de tablas. Entonces acá hagamos el ejercicio y traemos también se llama nombre, from, estado civil, donde, donde definición es igual a US, que sería la tabla de usuarios, y estado civil. Y le ponemos as estado civil. Estado civil.
Vamos acá y ahí ya me lo trae. Listo. Excelente. Ahí está la consulta súper bien. Entonces ya les queda un poquito, de pronto el panorama un poquito más claro. Es el tema, el tipo de datos pues, que nosotros vamos a utilizar. Vamos a mirar otra cosita y ya vamos a hacer un descansito pequeñito. ¿Listo? Resulta que yo también puedo utilizar los datos que yo tengo por dentro, los puedo utilizar de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en pantalla tengo, por ejemplo, acá, este ejemplo es muy claro, acá en pantalla tengo apellidos null, ¿listo? Y digamos que yo necesito que cuando no tenga datos, pues me muestre otra cosa, ¿sí? Me diga no tiene datos o cualquier otra cosa que yo me imagine, ¿listo? Entonces, para eso vamos a utilizar algo que se llaman los case, ¿listo? Los casos. Entonces, ¿cómo se utilizan esos cases? Entonces, ojo acá. Vamos a hacerlo con apellidos, ¿listo? El campo que se llama apellidos lo voy a colocar como un case, ¿listo? Entonces le digo case, inmediatamente ella me lo muestra otro color. Pum, pum, pum. Se me olvidó palabra que significa. Ah, listo. Entonces, vean, como eso ustedes tienen que siempre llevarlo al español. Esto es exactamente al español, las mismas palabras en inglés, pero en español y es muy comprensible. Entonces acá me dice, este caso, en el momento en que sea, o sea, cuando este caso, o sea, cuando apellidos. En este caso vamos a utilizar, bueno, tengo que explicarles algo acá primero. Mm, hay tipos de definiciones. ¿Listo? Cuando yo hago una selección, puedo decirle que si un campo es igual a tal o si un campo es tal, ¿cierto? Diferente o, o si es uno o es otro. ¿Listo? Entonces, en este caso podemos decirle si es igual a nulo, entonces ten, ¿sí? Le ponemos, vamos a ponerle una cadena. Entonces recuerden que todo lo que va a cadena va dentro de comillas. Exacto. Entonces yo le digo, no hay datos. Digamos que yo necesito que diga eso. Entonces vamos a ir desenglosándolo acá. Entonces acá le decimos, en el caso cuando apellido es igual a nulo, entonces muéstreme esto. ¿Listo? Los datos. Acá vamos a comenzar a utilizar lógica de programación. Entonces, si apellidos es igual a nulo, entonces colóqueme no hay datos. ¿Listo? De lo contrario, entonces, ¿cómo decimos de lo contrario? Sería else. De lo contrario, entonces póngame el dato que está en apellidos. ¿Listo? Apellidos. Ahí está. Cuando apellido sea nulo, póngame este. De lo contrario, póngame lo que viene de la base de datos. ¿Listo? Y acá tenemos que darle un final. Entonces le ponemos acá un enter. Fin. Y listo. Acá le podemos también poner un alias si queremos. ¿Listo? Entonces vamos a tirar esto. Y acá, en el caso de listo, no me lo llenó. Ah, bueno, acá le podemos poner un alias para que no nos muestre este acá. Le decimos a apellidos. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué pasó? En este caso, y yo lo mismo. ¿Por qué? Porque esta definición no lo compensa. Entonces acá debo cambiarla por otra definición. Entonces ya no le voy a decir que es igual a null, sino que, miremos si lo toma como una cadena antes de hacer esto. De pronto ahí no funcione. No, tampoco. Listo. Entonces, esta definición de...
Ok. Esta definición no nos funcionó, entonces tenemos que cambiarla por si apellidos es, o sea, is null, si una vez lo toma como un parámetro is null, entonces ahí sí colóqueme esto. Y vamos a tirarlo otra vez. Listo, ahí sí ya me la tomo. Listo. El campo que está nulo me lo va a llenar con lo que yo le coloque acá. ¿Listo? Entonces, cuando en el caso donde, en el caso cuando apellidos, esta sería como la condición, apellidos es nulo, entonces colóqueme esto. De lo contrario, colóqueme el dato que viene en apellidos. Y acá le damos un fin y le damos un alias. ¿Listo? Para que quede el mismo nombre o un nombre diferente, pero que no me muestre la sentencia. ¿Listo? ¿Sí es comprensible? Listo. Entonces acá pueden definir que sea igual, en este caso el null no lo me lo va a coger como igual. O puedo decirle también que no sea nulo, ¿sí? Is not null, o que sea igual al dato que hay ahí, o bueno, dependiendo de lo que venga, yo ya hago esa transformación de qué es lo que yo quiero que me muestre ahí. Daniel, también, también. Y registramos el valor. Si por ejemplo yo quiero decir acá, miremos acá. Ah, listo, listo. Listo, ya vamos a ver ese ejemplo. Entonces, usuarios. ¿Cuál nos podría servir? 80, 30, 60. Vamos a hacer la edad. Vamos a colocar la edad. Entonces, vamos a hacerlo. Ya tenemos definido este. Vamos a definir otro caso para la edad. ¿Listo? Entonces le decimos, case, cuando, when, edad. Entonces acá sea igual. En este caso vamos a ponerle que sea igual a 80. Then, y una cadena es mayor de edad. ¿Listo? Vamos a ponerle acá que si es 80, póngame que es mayor de edad nomás. Y de lo contrario, colóqueme la edad que aparece ahí. O puedo decirle que me coloque otra cosa. No es mayor de edad. No es mayor de edad. Y acá le coloco un fin, y le doy un alias de edad, coma, y acá lo tiramos. Listo. Vamos a tirar este. Listo. Entonces acá me dice, vea, el primero no es mayor de edad, el segundo no es mayor de edad, el tercero es mayor de edad y el cuarto es mayor de edad. Listo. Entonces ahora vamos a definir qué pasaría con los de 30, ¿cierto? Tenemos los de 80, pero entonces ahora vamos a colocar los de 80. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agregar otra condición. ¿Dónde se hace eso? Debajo de la primera condición, que sería esta, sería edad 80, vamos a colocar otro caso. Entonces, cuando la edad sea 80, hágame esto. Bueno, cuando la edad sea igual a 30, haga otra cosa. ¿Listo? Entonces, colóqueme, está más o menos. Está joven, no tan joven, pero no tan viejo. Está más o menos. ¿Listo? Y acá tenemos la tercera que me dice que es la salida, donde me dice, bueno, si no encuentra ninguna de estas dos, entonces no es mayor de edad. ¿Listo? Vamos a tirarla acá. Y por acá, ¿qué me faltó? When case en, a ver, case, when 80, edad igual a 30. ¿Y será que no lo seleccioné todo? ¿Qué pasó? Ahora sí, no lo seleccioné todo. Entonces, mira, entonces acá viene. Cuando es, pongámosle también que me imprima la de acá.
También otro campo de edad. Y volvamos a tirarlo. Listo. Entonces, mira, en el primer caso, la edad tiene 60 años. Dice que no es mayor de edad. ¿Listo? En el segundo caso, 30 años ya, está más o menos. ¿Sí? El de 80 es mayor de edad. Y el último, que no es, pertenece a ninguno, me dice que no es mayor de edad. ¿Listo? Y así puedo seguir. Si tengo otro caso, entonces le digo, cuando la edad sea igual a 30, a 80, 60, nos falta, sea 60, ¿ven? Toda la lógica. Exacto. Entonces acá le decimos como que ya está llegando ahí. Lo tiramos acá y entonces él me hace la consulta. Entonces el de 60 dice que ya está llegando. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué podría funcionar? Por ejemplo, yo tengo eh, tipos de pago, ¿cierto? Entonces yo en mi tabla tipos de pago tengo ID 1, transacción, ¿cierto? ID 2 eh, sería efectivo, ¿listo? ID 3, tal cosa. Yo no tengo definido esto en la tabla, sino que yo los tengo solamente como uno, 2 y 3. Entonces yo acá puedo decirle, cuando llegue uno, entonces colóqueme acá que es transacción. ¿Listo? Cuando llegue 2, colóqueme acá que es pago en efectivo. Cuando es 3, tarjeta de crédito. ¿Listo? Para eso funciona este case, para uno hacer definiciones más como para el usuario, ¿cierto? Colocarlo de frente al usuario y solamente nosotros manejar los datos por debajo. Nosotros sabemos qué es, pero el usuario no va a saber qué es uno, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que uno es transacción. Y acá se lo colocamos al usuario, ¿listo? Les voy a colocar acá esta sentencia. Igual todo eso se los voy a compartir arriba, ¿listo? Vámonos a un pequeño descanso, 15 minutos y ya nos vemos. Preguntas ahí, antes de irnos. ¿Vamos bien? Listo. Listo. Es- Listo. Ahorita vemos otras cositas que faltan de acá. Ya nos vemos. Son hechos.